Buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde para dar inicio a las clases virtuales de la semana 27 del área de desarrollo personal y ciudadano. Nuestro tema es reconocemos nuestras emociones en diversas situaciones del trabajo. Ahora también nosotros queremos destacar dos hechos importantes, ¿no? Uno, a la derecha tenemos al Señor de los Milagros. Hoy, el mes de octubre, eh, pues el mes morado y celebramos los devotos al Señor de los Milagros esta fecha importante. Y a la izquierda tenemos nosotros un personaje de la historia del Perú, quien es Miguel Grau Seminario, ¿no? Un héroe de nuestra historia, quien luchó en la Guerra del Pacífico, o la guerra con Chile, o también llamada la Guerra del Guano y el Salitre. En este caso, pues se inmola un día como el del día de mañana, 8 de octubre, en el combate de Angamos, en el cual pues defendiendo el territorio de nuestro mar habría de luchar contra los chilenos y en este caso pues demostraría gran valor, gran amor a nuestra patria. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de la semana 27. Bien, en esta primera actividad que dice describimos causas y consecuencias de nuestras emociones en situaciones laborales. Aquí nosotros a todos nos compete porque si bien nuestra modalidad de educación básica alternativa desarrolla estas actividades con jóvenes que la gran mayoría realiza trabajo en el día y en la noche estudia. Entonces seguramente tú eres uno de ellos o de repente en algún momento has realizado una actividad laboral, un trabajo. Pero si bien es cierto, justamente en nuestro trabajo vivimos diferentes situaciones día a día. Algunas, como indica en el dibujo en la parte superior, muy desagradables, ¿no? Donde el jefe de nuestro trabajo trata de corregir, pero grita, ¿no? Es decir, son momentos desagradables que nosotros vivimos debido a ello. Así como también otras situaciones agradables como en el dibujo de abajo, ¿no? Contentos estos trabajadores de haber realizado una faena de trabajo importante. Entonces, en este caso, nosotros estamos expuestos a contextos donde hay veces nos podemos sentir muy vulnerados, incomprendidos por nuestros compañeros o nuestros jefes. Estas situaciones generan en nosotros diversos sentimientos, emociones que estamos llamados a identificar, asumir y regular para el bien nuestro y de los que viven con nosotros, ¿no? Cómo nosotros lo afrontamos, cuáles son las causas de ese estado anímico en el que nos encontraríamos en nuestro trabajo. Podría ser miedo, podría ser enojo, alegría, etcétera. Aquí en la actividad tú vas a realizar lo siguiente en el cuadrito. Dice, recuerda una situación grata o desagradable en tu trabajo. Luego describe el momento en el que te ocurrió y ahora vas a completar el cuadro, ¿no? Emociones. ¿Qué emociones has sentido en tu trabajo que tú recuerdes más? ¿Y cuáles habrán sido esas causas que te han provocado esas emociones? Luego al final dice, dibuja las situaciones descritas en el cuadro, es decir, escoge una de esas situaciones, una de esas emociones que has sentido, ¿no? Lo dibujas y describes cómo se produjo. Muy bien, esta primera parte puedes comenzar a trabajar. Pasamos a la siguiente actividad. Bien, la segunda actividad que vas a desarrollar dice gestionamos nuestras emociones. Como vemos en el cuadrito, está un trabajador en su escritorio, pero está aquí dándose un tipo de emoción, de temor, de miedo, ¿no? ¿Por qué le habrá provocado este tipo de emoción? ¿Y cómo lo ha gestionado? Es decir, ¿cómo ha buscado solucionar ese temor? ¿Cómo ha logrado superar ese temor, ese miedo en su trabajo? En este caso, justamente, eh, como trabajadores, vamos a experimentar una gran cantidad de emociones, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una manera de experimentarlas. Así, cada uno ante un mismo evento o motivo, podemos experimentar diferentes tipos de emociones. No experimentan necesariamente las mismas emociones. Por ello, es importante identificar la emoción, ¿no? Y tratar de ver cómo la podemos manejar. En este caso, justamente la tarea que te dejo
va a ser de acuerdo a estas 4 preguntas, ¿no? Pero para poder contestarlas, te voy a dejar una fotografía de un artículo para que tú puedas leerlo. El artículo dice cómo manejar las emociones en el trabajo. Ahora, según tu comprensión, tú vas a responder las preguntas que a continuación te dejo. Pero, ¿de qué habla este artículo? ¿No? Vamos a explicar de manera rápida a continuación. Bien, en la lectura, cómo manejar las emociones en el trabajo, habla sobre una escritora, ¿no? Anna Kremer, quien en su obra de Siempre personal, navegando por las emociones en el nuevo lugar de trabajo, eh, esta escritora eh, man- manifiesta que comprender el lugar de trabajo como un espacio puramente racional es algo totalmente equivocado, ¿no? ¿Qué quiere decir con ello? Quiere decir que en este caso, pues en el trabajo no se da una armonía, porque si bien es cierto, eh, de acuerdo con la experta, cuando el ser humano recibe amenazas cognitivas, como las críticas, por ejemplo, de su jefe, es natural que se desaten determinadas emociones, debido a que éstas están vinculadas al sistema biológico. Las hormonas del cerebro reaccionan al detectar algún tipo de peligro, y justamente esa actitud del jefe al reclamar, reprimir, eh, a una mala actitud o un mal trabajo del empleado, lógicamente que va a ocasionar pues un tipo de emoción de miedo o de impotencia, etcétera, ¿no? Y aquí justamente lo que habla Anna Kremer, en el primer dibujo vemos pues al jefe hablando con su empleado de una manera armónica. Lógicamente se puede dar, pero si bien es cierto, no se puede comprender el lugar de trabajo como un espacio puramente racional, ¿no? Es algo equivocado pensar ello, porque se van a dar situaciones de conflicto también y se va a romper esa tranquilidad, esa calma, principalmente en las emociones del empleado. Ahora, entonces, ¿qué nos dice la autora de este libro? Nos habla, como en la parte de abajo, en el dibujo de abajo, nos dice, ¿no? Cuando el ser humano recibe amenazas cognitivas, es natural que se desaten emociones, estas emociones que mencioné, ¿no? Donde las hormonas del cerebro reaccionan al detectar algún tipo de peligro. Eh, Bien, entonces esa es la primera parte de lo que nos manifiesta esta lectura. Vamos a ver ahora a continuación qué es lo que más nos habla la lectura. Bien, también habla en cuanto al psicólogo especializado en la psicología de la personalidad, Kremer, manifiesta que es importante conocer sus propios patrones de respuestas emocionales y procurar dominarlos, esas respuestas emocionales o dominar esas emociones en el lugar de trabajo. ¿Para qué? Para que puedas tú tener una mayor productividad. Porque si bien una persona que experimente emociones de miedo, de ira, entonces no va a producir en su trabajo al igual que una persona que tenga otro tipo de emociones, como es alegría, ¿no? Entonces, en este caso, pues Kremer habla sobre ello. Entonces, recomienda que cuando tenga la sensación de querer llorar, ¿no? Primero intenta tomar un vaso de agua para calmar un poco, ¿no? Esta emoción. Luego, estando calmado, es mejor enfrentar la situación. Es decir, si tienes que haber sido crees que has sido ofendido por tu jefe, por ejemplo, dirígete a él y pídele una explicación de lo sucedido, ¿no? Es que haber afrontado la situación te permitirá principalmente sentir la tranquilidad de saber exactamente el motivo y de haber tenido la capacidad de haber pedido una explicación sobre lo sucedido. No, el quedarte callado, lógicamente que solamente no te permitiría a ti tener esa satisfacción de haber afrontado el problema, ¿no? Aquí a continuación nosotros tenemos algunas recomendaciones para tu equilibrio emocional, ¿no? Tu equilibrio emocional y puedas tú tener una mayor producción en tu trabajo. Por ejemplo, vamos a ver de la parte superior a la parte inferior. La parte superior ahí, una recomendación, por ejemplo, viene a ser, practica algunos ejercicios, ¿no? Ejercicios físicos, como ves en el dibujo.
tanto la chica como el varón realizan algunos ejercicios de estiramiento, ¿no? Y eso relaja bastante. O también en un momento dado, en un momento de descanso, puedes practicar incluso pues un poco de meditación, como está en el segundo dibujo, la meditación. O en la parte derecha también escribir, sacar tu diario y escribir algo que te ha pasado en ese momento. O en la parte de abajo también escuchar un poco de música. O el que sigue, ¿no? Leer tu libro, leer un libro que tú sientes que es interesante el libro y lo puedes sacar para leer. Y también al final, incluso puedes hasta practicar un poco de baile, ¿no? Entonces son recomendaciones que te va a permitir, ¿qué cosa? Te va a permitir relajarte y tener equilibrio emocional y así poder continuar con tu trabajo laboral. Muy bien, esas son las recomendaciones. Eh, y de eso habla un poco la lectura que hemos mencionado, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar las actividades que se ha propuesto.